Pues la otra cosa que me gustaría revisar, como el pacto ustedes tienen que leerlo y me gustaría que lo leyeran, tiene varias cuestiones, pero entre esas, en cuanto a la evangelización, en el punto 10, en la página 34, que este es uno de los conflictos que se habla de evangelización y cultura. ¿Verdad que en la evangelización y cultura siempre ha habido como un conflicto, porque se ha confundido? El problema a veces, hermanos, es de que en nuestras iglesias no se entiende bien lo que es el evangelio y no se entiende bien lo que es la cultura. Y predicamos la cultura como evangelio y a veces hacemos viceversa, ¿verdad? Entonces, dice, el desarrollo de la estrategia para la evangelización mundial requiere imaginación en el uso de métodos. Con la ayuda de Dios, el resultado será el seguimiento de iglesias enraizadas en Cristo y estrechamente vinculadas a su cultura. La cultura siempre debe ser probada y juzgada por las Escrituras. Puesto que el hombre es una criatura de Dios, algunos de los elementos de su cultura son ricos en belleza y bondad. Pero debido a la caída, toda su cultura está mancillada por el pecado y algunos de sus aspectos son demoníacos. El Evangelio no propone la superioridad de una cultura sobre otra, sino que evalúa a todas las culturas según sus propios criterios de verdad y en justicia, e insiste en principios morales absolutos en cada cultura. Las misiones, con mucha frecuencia, ha exportado una cultura extraña junto con el Evangelio, y las iglesias han estado más esclavizadas a la cultura que sometidas a las Escrituras. Los evangelistas de Cristo deben tratar humildemente de vaciarse de todo, excepto de su autenticidad personal, a fin de ser siervos de los demás. Y las iglesias deben de tratar de transformar y enriquecer su cultura, todo para la gloria de Dios. Este es un párrafo de los más ricos que aquí hay para hablar unas 4 horas en cuanto a los conceptos, porque este es un punto que lo que decíamos nosotros, ¿verdad? Cuando se habla de cultura, hermanos, estamos hablando de todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre ha creado, inventado, mejorado. Habla de conocimiento, habla de costumbres, habla de ideales que tenemos en el medio, ¿verdad? Entonces, puesto que el ser humano está infectado por el pecado, obviamente algunas de las cosas que hace tienen motivaciones que van contra el Evangelio. Entonces, pero el Evangelio tiene que entrar ahí y liberar nuestras costumbres del vicio, de la idolatría, del error, de las cuestiones que contradicen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero se reconoce que la cultura es parte del ser del hombre. ¿Ya? Entonces lo que pasa es de que, especialmente en un mundo plural, ¿verdad? Ahora estamos hablando de la revitalización que está surgiendo en las religiones mayas. Y casi siempre, hermanos, relacionamos las religiones mayas con los sacrificios que se hacen en Ixinché, y pensamos que eso es la religión maya toda, o toda la cultura maya. Pues esa es una parte de la expresión, ¿verdad? Pero entre las culturas mayas tenemos una cantidad de cosas y de valores que son altamente importantes. Por ejemplo, ¿cómo se llama, doctor, usted, cómo se llama ese concepto de cultivar hierbas para dar salud? Herbolaria, gracias. La herbolaria es una riqueza cultural de los mayas, a través de las cuales se cultivaba la medicina, ¿no? A través de las hierbas. Eso no es malo, hermanos. Pero fíjense que hoy día, por ejemplo, hay hermanos que dicen,
tenga cuidado con esas cosas, por ejemplo, hay hermanos que creen que la acupuntura es pecado, es mala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la acupuntura es una práctica medicinal que se da ¿perdón? Oriental. Y entonces dice que, fíjese que lo que pasa, dice, es que esas agujas generalmente son bendecidas por los gurús allá, y que a través de las agujas pueden entrar, y que son prácticas más bien de las culturas orientales, ¿verdad? Entonces, y hay discusión, pues, porque hay mucha gente que se ha hecho ese tratamiento y le ha hecho muy bien, ¿no? Le ha caído muy bien todo y no le ha sido daño. Entonces, pero fíjense que hay confusión, ¿no es cierto que nos confunden? Que mire, que no ponga usted no encienda usted una vez de incienso, porque fíjese que esas son cuestiones que están bendecidas y tan ricos que son, ¿va? Entonces dice, ok, entonces la gente comienza a meternos en ese lío y pensamos que todo eso es diabólico, ¿ya? Y hay muchas cosas en la cultura que son buenas. Entonces lo que él dice es que hay muchas cuestiones de la cultura que sí están infectadas por los conceptos religiosos equivocados y que el Evangelio tiene que llegar a redimirlos, ¿verdad? Por ejemplo, las bellas artes, por ejemplo, ¿verdad? Que hoy día encontramos pues que hay una cantidad de arte que es muy importante. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que a mí me han dicho, que me han enseñado también hermanos, dicen, esos platos que venden con los dioses de Kukulcán y esos mejor no los tenga ese, ¿verdad? Pero uno entra, por ejemplo, hay gente que dice, no, ese es arte. Yo no distingo ahí ninguna cosa que sea maligna, porque uno no se venera. Pero entonces entramos entre distinguir lo que es cultura y lo que es evangelio. Entonces, cuando comunicamos el evangelio, tenemos que entender qué es el evangelio. Y hablemos. En el antiguo, en la iglesia primitiva estaba el querigma. El querigma era Jesucristo, es el Mesías de Dios. Y Él es el Mesías que ha sido entregado por nuestros pecados. Toda persona debe de buscarle y arrepentirse, porque el reino de los cielos viene a través de Él. Ya, 5 puntos, y ese era el querigma. Y no estaba. Por eso en la iglesia primitiva, en Hechos 15 dice, os escribimos y tened paz entre las iglesias, ¿verdad? Solo absteneos de idolatría y ahogado. ¿Ya? No hay ninguna práctica. Entonces, por ejemplo, tenemos ese conflicto que hay en que si las hermanas deben de cortarse el pelo o no. Yo digo que no, que es pecado. Sí, están asustándose a las hermanas. Y el que no, y quien no esté de acuerdo conmigo hoy, le quito 10 puntos. Entonces, comenzamos a tener ese tipo de confusión. Pero hoy, por ejemplo, se confunde, hermanos, de que el uso del pantalón es pecado, que los aretes son pecado, que cadenas, y casi siempre está relacionado con las cosas que usa la mujer más que todo, porque el hombre no tiene restricciones, pero a la mujer es a quien le ha echado palo este tipo de enseñanza. Y entonces dicen, eso es el evangelio. ¿Cómo va a ser eso? Que uno cree en Jesucristo y va a andar ahí en talonada. Ya. Y confundimos esas cosas con el evangelio. Eso no tiene nada que ver con el evangelio, hermanos. ¿Sí? Eso es cuestión cultural. Y entonces cuando se predica el evangelio, la cultura tiene que redimir, el evangelio tiene que redimir la cultura. Entonces en la predicación, porque nosotros estamos en la última era de la evangelización, ¿ya? Nosotros estamos ya en la última, decimos en la última etapa de la historia de la iglesia.
en donde se tiene que predicar este evangelio para testimonio a los que no han oído, y entonces viene el fin. Pero ¿qué vamos a predicar? Entonces, en el Pacto de Lausana se ha tratado de clarificar este concepto, que todas las religiones, todas las culturas, al penetrar el evangelio debe redimirlas, debe cambiarlas. ¿Qué hay en la cultura que contradice el evangelio? Porque el evangelio es el poder de Dios, pero el evangelio es Cristo encarnado. Entonces, lo que dicen que la encarnación de Cristo es como el paradigma que nosotros tenemos que imitar. Que Jesús vino, dejó su gloria y se hizo hombre. Y asumió la humanidad con sus complicaciones. Pero no todo lo que los seres humanos, o sea, Jesús no vino a vivir aquí como un ángel. Él vivió y él aprendió las cosas, porque la cultura no es mala, quiere decir, él aprendió a trabajar, él aprendió a servir a los demás. Entonces, siendo Dios, entonces la iglesia tiene que distinguir cuáles son los valores eternos de los temporales. Y lo que llevamos como mensaje es el valor eterno. Porque vamos a llegar a otras culturas que son totalmente distintas a las de nosotros. Por ejemplo, en el mundo árabe, yo les decía en el curso de misiones, no sé si con ustedes o con el otro grupo, que, por ejemplo, entre los marroquíes, si usted llega como misionero allá y finalmente usted se hace amigo de alguien, es muy normal, digamos, que como amigos caminemos de la mano, ¿ya? Los hombres, ¿sí? ¿Ya? O sea, en el mercado, cuando salimos así a caminar, pues yo le agarro la mano a mi esposa, ¿no? Esa es nuestra costumbre aquí, ¿ya? Pero allá, entre los pueblos musulmanes, el caminar de la mano con otro hombre no tiene nada que ver con homosexualidad, ¿ya? El mensaje es, él es mi amigo, somos amigos genuinos. Y entonces caminan de la mano. Imagínese usted. Ah, sí, pues todas las de España para allá, el besito, hombres y mujeres, ¿va? De esos. Y en la boca, en Rusia. También, ese es otro. Entonces, para nosotros, esto es, el beso para nosotros en la boca es señal de intimidad. ¿Ya? Lo hacemos con nuestra esposa, he visto también que en Estados Unidos los papás besan en la boca a los hijos. Pero en el medio nuestro, no, el beso en la boca es propio de intimidad para esposos o novios. Pero quiero decirles, hermanos, ese es el problema, ¿ya? Entonces, tenemos que aprender a distinguir evangelio. Entonces, ustedes están estudiando aquí, pero no para repetir. Ustedes tienen que aprender a analizar cuál es la verdad central, ¿verdad? Y tenemos que redimir nuestras iglesias de todas esas ideas que nos han enseñado como evangelio, pero que realmente son formas. ¿Ya? En el Antiguo Testamento dice yo estaba leyendo en Levítico, dice, no hagas altar con gradas para que no se descubra tu desnudez, porque los hombres no usaban pantalón ni ropa interior, ¿verdad? No usaban calzoncillos, pues quiere decir, no usaban calzoncillos. Entonces cuando subían allá, subían con su manto, entonces podía fácilmente ver sus partes genitales, ¿ya? Entonces, para que no descubran tu desnudez. Sí, exacto, cabal. Entonces, el punto es distinguir la idea entonces entre cultura y evangelio. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué es lo que estoy tratando? No estoy diciéndoles quiten todas las reglas que hay en la iglesia. Ese no es el punto, hermanos. El punto es que no pongan reglas de esas culturales y que ustedes le digan que eso de Dios viene. ¿Va? Porque usted le está poniendo al evangelio lo que no debe ponerle. Y eso dijo, no le agregarás ni le quitarás, ¿verdad? Entonces a nosotros nos toca hacer ese juicio de ayudarles, de discernir
para que podamos liberar a la gente de los formalismos y que ellos expresen su vida. Porque la religión siempre tiende a darle a uno reglas y siempre es más fácil cumplir las reglas. Ya, siempre va a ser más fácil cumplir las reglas que vivir la verdad. Entonces usted le dice, no se pone, no se pone, pues. Yo a mis hijos, ¿verdad? Cuando vamos al oriente, porque nosotros tenemos iglesias de esas tres categorías, ¿va? Tenemos las iglesias que dicen que todas esas prácticas son pecado. Tenemos las iglesias que dicen que se puede permitir esas cosas fuera de la iglesia, pero no en la iglesia. Y tenemos los que decimos, es lo mismo, hermano. Entonces, se dan ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando vamos a Oriente, yo le digo a mis hijas, bueno, pueden, a mis hijas, solo una tengo. Vamos, se pone pantalón, pero antes de llegar, usted tiene que quitarse. Se lo quita. Porque digo, no quiero que vaya a hacer caer y pecar a los hermanos allá. Ahora, si yo viviera allá, pues yo tendría que enseñarles a los hermanos y ya tendría que sufrir. Si te vas a poner pantalón, vas a tener que sufrir crítica. No te vas a tener que enojar ni molestar, ni ponerte agresiva con la gente, sino decirles, a mi criterio esto no es. Y entonces uno tendría que defender la tesis. ¿Ya? Ese es el punto. Pero lo que pasa es que cuando uno llega, no llega a imponer, sino tiene que vivir, porque la integridad es lo que va a cambiar la vida de la gente. Entonces, es importante, hermanos, que podamos aprender. Yo veo esto sí lo veo como un conflicto, que es un conflicto de verdad, porque la gente identifica costumbres con el Evangelio, ¿verdad? Identifica costumbres con el Evangelio, y si no lo hacemos de determinada forma, entonces usted no es lo que dice la gente. Pero, no, hermanos, el Evangelio es encontrarse con Jesús. Y al encontrarte con Jesús, tú te vas a comenzar a ver en relación a Él. Y van a haber cosas que el Señor te va a decir, no quiero que hagas eso, no quiero que hagas eso. Y Él mismo va a comenzar a revelarnos lo que Él quiere que hagamos. Ayer hablaba con una señora, me dice, ¿y cómo sé yo que ella está metida en una crisis emocional? ¿Y cómo sé yo lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo voy a entender? Yo le digo, ¿y por qué? Pues es que yo me siento culpable de que tal vez no soy como lo que Dios es y por eso me está pasando todo esto, ¿verdad? Y entonces le digo, no, hombre, tengamos confianza en Dios. Dios es fiel en enseñarnos aquellas cosas que están malas en nuestras vidas. ¿Ya? Hermano, usted no tiene que estar viviendo y Dios, si yo te estoy haciendo cosas que yo no sé y que el Señor me va a castigar. No, eso no es. Dice, el Espíritu Santo, Él les guiará a toda la verdad y les enseñará todas las cosas. Entonces, cuando usted siente duda, digo, Espíritu Santo, enséñame la verdad de esto. Y entonces el Señor le va a enseñar. Miren, hermanos, cuando yo vine al Señor, yo usaba pelo largo, caites, pero no porque no tuviera para zapatos, sino así era mi estilo de vida, ¿va? Y si ves, cadenas, charas, todos. Aretes no, porque no era esa costumbre, pero era así mero. Sí, pues. Entonces, pero yo cuando llegué a la iglesia sabía que lo que yo hacía era porque yo me vendía en un mundo donde esa era la onda, pues, de hacer sentir que yo valía algo. Pero cuando yo vine al Señor y me di cuenta que yo sin eso valía, entonces ya me comencé a reformar, me comencé a poner ropa así, decente, decía la gente. Porque la gente refleja esa forma de vestir como indecente. Usted mira a un joven hoy en la iglesia, ¿qué le hace pensar? Marero. Yo friego a mi hijo, ¿va? Mira cuánto marero tiene el Barcelona jugando ahí, le digo, porque tienen de tatuajes, ¿va? Y nosotros aquí los mareros son los que hacen tatuajes. Pero en el mundo desarrollado el tatuaje es una cosa que la gente se hace. Pero nosotros identificamos tatuaje, aretes, con
un poquito de distorsión, ¿verdad? Nos asustamos ver a un hombre con aretes. Hermanos, hay que leer la Biblia para saber que eso no es cosa nueva, eso eran costumbres que se tenían. Las mujeres se ponían aretes en las narices aquí. Bueno, en algunos países africanos, ¿verdad? Cuando nace la niña les ponen un aro para que su boca se le extienda, ya quede completamente de este ancho sus labios. Y esa es la belleza. Entonces, cuando son niñas, de inmediato les ponen un aro acá y les deforman. Bueno, ustedes saben que está también la circuncisión femenina, ¿verdad? Que se está luchando contra eso, donde a la mujer a los 13 años, al llegar a su desarrollo, le quitan una parte del clítoris, ¿verdad? Porque ellos creen que el único que tiene que tener placer sexual en la relación es el hombre, ¿verdad? Y entonces a las niñas, así en vivo, mire, la mamá se le sienta así en el pechito a la niña y le agarran las patillas y ¡juc! Le corta. Espantoso, ¿ya? En culturas como por ejemplo, casi todas, muchas africanas, no se da ese tipo de cuestiones. Entonces, parte de la idea que se tiene cultural, el evangelio tiene que llegar a cambiar esas cosas, ¿verdad? Entonces entra el evangelio y dice, no, hombre, ¿qué es eso? ¿Ya? Porque ellos tienen una idea equivocada, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da distinguir evangelio y cultura. Entonces la predicación del evangelio, la otra parte de la realización de la historia, nos toca a nosotros. En 50 años van a estar hablando de nosotros, ¿verdad? De lo que pasó, de lo que está sucediendo y lo que hicimos. Entonces, pero el resto de la historia tenemos que escribirla nosotros y hacerla, pero entendiendo claramente entre lo que es el evangelio. Y eso es lo que nos debe servir. La historia de la iglesia está llena de grandes aciertos y grandes desaciertos, donde dicen, no, hombre, ¿cómo va a ser eso? Que eso no lo podemos hacer. Pero ellos creyeron que eso era lo que tenían que hacer. Y se enfrentaron y se mataron entre unos y otros. Dios nos libre, ¿verdad? Que la paz de Cristo sea con vosotros. Vamos a hablar del examen, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Verdad? Muy bien. Terminen de leer el pacto, ¿verdad? Este documento. Y obviamente, hermanos, tal vez les voy a preguntar alguna cosa ahí sobre él, pero les voy a decir sobre qué. En primer lugar, vamos a distinguir qué es la reforma protestante. Que usted defina la reforma protestante, ¿verdad? ¿Qué es la reforma? ¿Verdad? ¿A quiénes se les puede llamar reformadores? ¿Verdad? Dígame el nombre de un reformador. Martín Lutero. Calvino. Ajá. Wesley, digamos, entre ellos está Wesley, pero digamos propiamente del movimiento de la Reforma, estaría Lutero, Calvino y están, pues, Arminio está entre los que reformadores, ¿verdad? Y están, por ejemplo, los que surgieron después, que como Wesley y todo esa cuestión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Calvino y Lutero en cuanto a reformas? Calvino sistematizó. Ajá, Calvino sistematizó la doctrina. En cambio Lutero lo que hizo fue que él estaba empujando un cambio, pero no decía, mire, cambio en esto y cambio en lo otro, sino habían 5 puntos básicos en los que él reformó. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Lutero como reformador, porque él es un reformador, ¿verdad? Definitivamente. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre Calvino, porque Calvino es un hombre que sistematizó las ideas. Él, por ejemplo, las instituciones de Calvino
ya decía, ser cristiano significa 1, 2, 3, 4. Los cristianos creemos esto, esto y esto. ¿Ya? Él vino y se sistematizó la enseñanza cristiana, cosa que no hizo Lutero. Lutero escribió teología, pero su énfasis fue sobre la regeneración, sobre la justificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las 95 tesis? ¿Verdad? ¿Qué son? Ajá, ¿qué son? Porque, perdón. Ajá. ¿Eh? Son la base del cambio de la reforma en sí. Ajá. Dice, y clavó sus 95 tesis. ¿Qué son esas cosas? Declaraciones contra de la Iglesia Católica. Ajá, muy bien. Muy bien. Fueron declaraciones en donde él cuestionaba el actuar de la iglesia y hacía preguntas, ¿verdad? Estaba haciendo, la idea es que se presentó ahí, dice, sentémonos a discutir estas cosas. Y él presentó 95 temas que tenían que ver con la fe, con el actuar de la iglesia y con las acciones que él consideraba equivocadas. Entonces, por ejemplo, quiero que lo vean. Entonces, entre las 95 tesis, denle una revisada, solo para que ver qué eran las cosas que él reclamaba. Y ahora, ¿quería Lutero dividir la iglesia? No, eso también le vamos a preguntar, ¿eh? ¿Qué son las 95 tesis? ¿Cuáles fueron los puntos claves de Lutero? La base en la escritura primeramente. Ajá. Sola fide, sola gracia, solo Cristo, sola escritura, ¿verdad? Y ya la iglesia reformada en el camino planteó la iglesia reformada siempre reformándose. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de Calvino? Le voy a pedir que me explique qué significa iglesia reformada siempre reformándose. A ver, ¿qué significa eso? Iglesia reformada siempre reformándose. Ajá. Siguen las reformas. Ajá. Ok. Que la iglesia tiene que estar examinando constantemente su expresión de la fe para ver si está rascando donde pica, hermanos, ¿verdad? Para ver si está predicando el evangelio y está haciéndose entender y no está comunicando algo que la gente no le atina. Entonces ha quedado eso. Entonces la necesidad de que ese es un principio que debe seguir dándose, ¿verdad? Entonces de ahí surgen las reformas radicales, ¿verdad? ¿Qué son las reformas radicales? Pues, ¿qué pasó en las reformas radicales? Comenzó, ¿qué era lo que ellos deseaban? ¿Verdad? ¿Qué era lo que buscaban estos reformadores? Los reformadores, la salvación, ese era un punto sobre el que se basó la siguiente reforma. Las reformas radicales fueron unos movimientos que se dieron en donde surgió el puritanismo, el pietismo y el metodismo. Aquí aparece Wesley. ¿Pero por qué ellos se dieron ese problema de la reforma? ¿Qué era el problema que ellos observaron? Vivir la religión, no solamente la sabiduría como enseñanza. El pietismo obviamente hablaba de la piedad, una vida transformada, una vida que diera testimonio de lo que se estaba, aprendiendo. Excelente alumna tengo yo aquí, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Nancy. Hermano, usted es el que lleva los puntos, póngale 15 puntos a ella de una vez para el examen final. Bueno, muy bien. Entonces ellos hacían énfasis que la reforma no solo tenía que ser renovación de conceptos,
sino que debería de afectar la vida de la iglesia. Entonces la experiencia humana era muy importante. Que cómo era eso que éramos cristianos y todavía había explotación. Que cómo era eso que éramos cristianos y el vicio seguía avanzando. Entonces decía, la expresión cristiana tiene que romper y tiene que llegar a tocar la vida de la gente. Entonces además ellos hicieron el énfasis en la experiencia espiritual, ¿verdad? Que el contacto con Jesús es una experiencia que se vive constantemente y que no depende incluso de estar reunido en la iglesia, ¿verdad? Que sí, igual, mire pues, desde la Reforma, los movimientos reformistas sostenemos que la salvación es acto gratuito, ya. Pero lo que pasa es de que la Reforma de Lutero no penetró tanto, digamos, las costumbres de la gente, sino se basó en que tú tienes que saber que la salvación es por gracia, que solo en Cristo y que solo la Escritura es tu verdad. Pero estos hicieron más énfasis en la aplicación de esos principios ya en la vida diaria. ¿Cómo se daba eso en la vida diaria? Y la vida diaria tiene que afectar tu forma de ser, tu forma de conducirte. Y tenemos los movimientos radicales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, surgen movimientos como el pietismo, el puritanismo, donde ellos hablaban de formas de vestir, formas de actuar. Calvino dice que la gente en Suiza no se bañaba, Calvino llegó ahí y dice que la gente empezó a estar más limpia. Pues, dice que la relojería suiza se debe a Calvino, porque Calvino le preguntaron, somos artesanos, hemos ido, ¿qué hacemos ahora? Entonces Calvino les dijo, relojes. De Calvino la idea de la relojería es la mejor del mundo. Así dicen. Sí, aquí dice en la página 6, mire, el movimiento buscaba que la conversión tuviera implicaciones en la vida de santidad y de servicio, involucramiento en satisfacer también las necesidades sociales de su tiempo, ¿verdad? Los pietistas entendieron que la experiencia cristiana era vivencia poderosa como resultado de su relación personal con Jesús. Criticaron la división de iglesias entre laicos y clérigos. Y ellos abogaban por una experiencia de fe viva, ¿verdad? Entonces, ellos decían, bueno, no puede ser eso. En la iglesia, digamos, ellos transformaron el hecho también de que la participación de la mujer en el ministerio son parte de los movimientos radicales también, cambios en esos aspectos. ¿Cuál es la importancia de Wesley? ¿Qué hizo Wesley? ¿Qué es por qué Wesley es importante en la historia? ¿Qué manda? El padre de las misiones cristianas. No, él no es Wesley. Wesley es el que introduce, él surge de los movimientos pietistas y él introduce el concepto de la santificación de la vida como una experiencia después de la salvación. Y él es el fundador del metodismo, ¿verdad? Entonces, Wesley es un teólogo pietista que surge del movimiento pietista, influenciado por el movimiento puritano y pietista, que sistematiza la experiencia cristiana. Uno necesita recibir a Jesucristo y uno necesita la segunda experiencia del bautismo del Espíritu. Y que generalmente eso se da en la santificación. O sea, que esa obra de la santificación, la obra del Espíritu, es cosa de Wesley, que se retoma ya en el movimiento pentecostal en 1900. Pero Wesley enseña que la santificación es parte de la vida. Entonces él habla de la santificación como la experiencia del amor, como es el amor perfecto. Es donde uno incluso puede liberarse del poder del pecado, ¿verdad? Entonces hasta ahí llega. Además que él es el fundador del metodismo y que es el que pone las bases para al movimiento, los avivamientos que producen el movimiento misionero. Y el padre de las misiones, ya que lo menciona aquí el hermano, el papá de las misiones, ¿quién es? Carlos Finney, ¿verdad? No, Carlos Finney no, es no, es
Guillermo Carey, gracias. Guillermo Carey, David Livingstone, ¿verdad? David Livingstone, Guillermo Carey son los primeros misioneros que llegaron a las costas y incluso Livingstone se interna en el mundo del África. ¿Qué es el movimiento misionero que surge? ¿Cómo definiría usted el movimiento misionero de esa época? ¿Qué era eso? Sí, hermanos, fue un intento, o sea, fue como una iniciativa de sacar el evangelio de los países europeos y llevarlos al mundo desconocido, donde el evangelio no se conocía. Ese era Sí, ya los colportores se usan mucho aquí en América, ¿verdad? ¿Qué hacían los colportores? Y habíamos hablado también un poquito sobre que la iglesia tuvo que enfrentar luchas como las luchas del racionalismo, ¿verdad? En donde ya se explicaba todo racionalmente y que la iglesia tuvo que defenderse contra esas amenazas. Bien, ¿por qué es importante la historia de la iglesia para usted? ¿Cómo los pongo yo? Ajá. Ajá. Sí, mire, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. La historia nos sirve, hermanos, para conocer los aciertos y desaciertos, ver las cosas buenas que podemos reproducir ahora y ver también los errores que ellos cometieron. Para abrir la mente a los cambios también. Ajá, abrirse al cambio, ¿verdad? Y es importante. ¿Qué es el destino manifiesto? Ahí en la página 11. Dice que es la convicción que hubo entre los colonos de Estados Unidos. Ajá. ¿Cuál era la convicción, hermano? Que la tierra era tierra de libertad. Que la tierra era tierra de libertad Porque Dios bendecía y había edificado para sus. Ajá. Y por tanto ellos eran el modelo que tenían que exportar a otras naciones, ¿verdad? Y entonces comienza una expansión colonialista. Ese destino manifiesto hizo también que le quitaran Texas a México, que Texas era de México en el pasado. Y al final llegaron a una negociación ahí, pero sí hubo una invasión. Sí, cabal, o sea, ese espíritu colonialista siguió hasta nuestros días, ¿verdad? ¿Qué era un colportor? ¿Quiénes fueron los colportores para que...? Pero ¿cuáles? Eran misioneros que venían. Ok, muy bien. Los colportores fue como la estrategia que se utilizó por las asociaciones bíblicas para enviar a obreros a invadir las tierras de nuestros países para llevar el evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué lecciones aprendemos del movimiento pentecostal? ¿Qué lecciones? La libertad de las manifestaciones espirituales en medio de la iglesia. Ajá. ¿Sí? ¿Qué? La evidencia inicial era hablar en otras lenguas. Ajá, que digamos, por ejemplo, ¿qué fue la importancia del movimiento? Que surgieron las lenguas. Era la evidencia inicial. Quizá el énfasis que le hacen a la obra del bautismo del Espíritu Santo, como una experiencia renovadora, limpiadora y que impulsaba a la gente a testificar, porque realmente eso es lo más importante, ¿va? No que la gente hable lenguas, eso no es lo importante, sino que la obra del Espíritu impulsando a la iglesia de nuevo hacia el mundo. Pero entonces la idea del movimiento de neopentecostal es como una revitalización de la iglesia,
para darle otro nuevo empuje a la verdad. ¿Por qué cree usted que es importante el Pacto de Lausana? Porque se dejan claros los puntos que la iglesia realmente debe mantener hasta el día de hoy. Muy bien, ¿verdad? Pacto de Lausana. Ajá. Muy bien, ajá, muy bien. Es importante. Y vamos a preguntar también entre evangelio y cultura. ¿Qué entiende usted de eso? ¿Verdad? Y después les voy a preguntar cómo se llaman. Pongan su nombre. Yo creo que por ahí nos vamos a ir, hermanos. Denle una leída al folleto y ya con eso podemos terminar.